Joaquín El Chapo Guzmán envió una carta a un juez de EU para quejarse de las condiciones que vive en la prisión de máxima seguridad. A través de su abogada Mariel Colón, el ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, denunció que violan sus derechos humanos y es víctima de discriminación en la prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Pues, ¿cómo lo tratan las autoridades? El capo escribió una carta con su puño y letra, en la cual le cuenta al juez Brian Cogan, el mismo que le dictó una sentencia de cadena perpetua, los abusos que supuestamente sufre en la cárcel de Florence, en el estado de Colorado. Así es el día a día del Chapo en la prisión. El padre de los Chapitos narró en una entrevista que lo discriminan por no saber el idioma inglés. Detalló que su abogada le llevó una documentación, pero guardias no se la entregaron por estar escrita en español. Los papeles que no llegaron a las manos del Chapo están relacionados con una moción 2255, es decir, un instrumento con la que un preso de Estados Unidos pide ser liberado con el argumento de que se violaron las leyes estadounidenses a la hora de que le dictaron sentencia. Señor juez, aquí en la cárcel saben que no sé inglés, escribió Joaquín Guzmán y afirmó que solo conoce los avances de su caso con el apoyo de un diccionario. Explicó que las autoridades de la cárcel evitan el contacto con su abogada con la excusa de que se escapó del penal de máxima seguridad en México en el año 2015. Es una discriminación muy grande y una violación a los derechos humanos. Todo es a conciencia y de mala fe contra mi persona, acusó el Chapo en la carta con fecha del 9 de julio, a la que tuvieron acceso distintos medios informativos. ¿Cómo ayuda la abogada Mariel Colón al Chapo? Pese a los obstáculos de las autoridades estadounidenses, la abogada Mariel Colón Miró ha logrado hacer públicas las condiciones de aislamiento prolongado impuestas a su cliente. Y es que no es la primera vez que el Chapo se queja de las malas condiciones en prisión. En 2021, denunció que recibe un trato cruel e injusto desde su extradición a Estados Unidos, lo cual provocó un deterioro de su estado físico y mental. Desde que recibió sentencia, autoridades estadounidenses determinaron ubicarlo lejos de otros reclusos. Incluso impusieron medidas para mantenerlo incomunicado con sus familiares y amigos. Aunque en la cárcel aprobaron la visita de abogados, ahora Joaquín Guzmán Loera se queja de que autoridades obstaculizan la comunicación con su abogada. A principios de este 2023, el narcotraficante escribió una carta al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, para solicitar la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso de su liberación. Aquella vez, el Chapo informó a Mariel Colón que no ha visto el sol desde hace mucho tiempo y que en 3 años solo le han permitido tener 6 visitas. Además, acusó que no cuenta con la atención médica apropiada. De igual manera, le contó que también tiene prohibido hablar en español. Esta información Mariel Colón la dio a conocer al otro abogado José Refugio Rodríguez. Este año, la abogada de Joaquín Guzmán Loera debutó como cantante y aprovechó su fama para exhibir la situación de su cliente tras las rejas por varios delitos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero, entre otros. Joaquín El Chapo Guzmán fue extraditado a una cárcel en Estados Unidos, en donde actualmente vive una eterna pesadilla. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, nacido en Badiraguato, Sinaloa, el 4 de abril de 1957, más conocido por su apodo, El Chapo, es un ex narcotraficante mexicano que se desempeñó como líder del cártel de Sinaloa hasta su extradición a Estados Unidos en 2017, después del arresto de Osiel Cárdenas del Cártel del Golfo en marzo de 2003. Joaquín Guzmán se convirtió en el principal traficante de drogas de México. En 1993 fue detenido en el departamento de San Marcos, Guatemala, y trasladado a México, pero 8 años después escapó de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco. Se convirtió en el segundo hombre más buscado por el FBI y la Interpol, después de Osama Bin Laden. Tras la muerte de este último en 2011, el ranking de los nuevos 10 más buscados se elaboró a partir de una lista realizada por la revista Forbes. Colocó en primer lugar a Guzmán, a quien lo calificó como un hombre implacable y determinado. Esta misma revista calculó su fortuna en $1.000 millones. En 2013 se le colocó en el lugar 67 entre las personas más poderosas del mundo. Admitió haber asesinado entre 2.000 y 3.000 personas, entre las que se encontraba Ramón Arellano. El 22 de febrero de 2014, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, confirmó que Guzmán había sido capturado en un operativo conjunto. Finalmente, el 11 de julio de 2015 habría de fugarse nuevamente, solo que esta vez sería del penal de máxima seguridad de El Altiplano, ubicado en Almoloya, Estado de México. La Comisión Nacional de Seguridad confirmó posteriormente que Guzmán era el único que habría logrado fugarse 2 veces de un penal de máxima seguridad. El 8 de enero de 2016, el presidente Enrique Peña Nieto confirmó que Guzmán había sido nuevamente capturado.
detenido. Fue extraditado por avión a Estados Unidos el 19 de enero de 2017. Después de ser extraditado, primeramente fue encarcelado en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Actualmente se encuentra en ADX Florence, prisión a la cual fue trasladado después de ser sentenciado. El juicio, que debía celebrarse en Nueva York el 1 de abril y después en septiembre de 2018, se inició el 5 de noviembre del 2018, concluyó con una sentencia condenatoria en la que se le declaró culpable de los 10 delitos imputados el 12 de febrero del 2019, con una sentencia a cadena perpetua más 30 años de prisión, dictada el 17 de julio de ese mismo año. El padre de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, era un gomero, un campesino que sembraba opio, el cual todavía en 2015 seguía siendo el único producto sembrado en Badiraguato. Además, Guzmán tiene 2 hermanas menores, Armida y Bernarda, y 4 hermanos menores, Miguel Ángel, Aureliano, Arturo y Emilio. Tenía 3 hermanos mayores no identificados que al parecer murieron de causas naturales cuando eran jóvenes. Pocos detalles se conocen de la infancia de Guzmán. En esa época, la escuela más cercana a Badiraguato estaba a 60 kilómetros de distancia, a la cual Guzmán asistía junto con sus hermanos hasta que la abandonaron para trabajar en un puesto de naranjas. Guzmán, a los 15 años, empezó a sembrar marihuana, que para entonces se volvía rentable vender en Culiacán, por medio de su tío Pedro Avilés Pérez. Para ese entonces, obtuvo el sobrenombre El Chapo, por su baja estatura. Durante 1980, Guzmán trabajó con Miguel Ángel Félix Gallardo, también conocido como El Padrino, el principal narcotraficante de cocaína en México durante esa época. En 1989, Gallardo, líder del entonces Cártel de Guadalajara, fue detenido y procesado. Los hermanos Arellano también trabajaban para Gallardo, y dados los conflictos que se generaron entre ambos nombres, el Cártel de Guadalajara se dividió y Joaquín Guzmán se trasladó a Culiacán, fundando el Cártel de Sinaloa y consolidándose como el líder del narcotráfico en México. Por su parte, los hermanos Arellano Félix se infiltraron en Baja California y crearon el Cártel de Tijuana. Con los años, ambos cárteles desarrollaron una profunda rivalidad, la cual alcanzó uno de sus puntos más violentos el 24 de mayo de 1993, cuando ambos cárteles protagonizaron un mortal tiroteo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde una de las 7 víctimas fue el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Su esposa es Emma Coronel Aispuro, es una ex reina de la belleza de Durango, sobrina de su antiguo socio Ignacio Nacho Coronel, quien falleció en 2010 en un operativo militar en Zapopan, Jalisco. El padre de Emma Coronel fue detenido por la Policía Federal en Agua Prieta, Sonora, acusado de delitos contra la salud, narcotráfico, a fines de abril de 2015, casi 3 meses después de aparecer en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Guzmán y su esposa tienen 2 hijas gemelas nacidas en agosto de 2011 en Los Ángeles, California, María Joaquina y Emali Guadalupe. En las audiencias celebradas en Estados Unidos tras la deportación de Guzmán, Emma Coronel estuvo sentada en primera fila. Se le conocen otros 2 matrimonios, con Alejandrina María Salazar Hernández en 1977, con la que tuvo 4 hijos: César, Alejandrina Giselle, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, y Griselda López Pérez, conocida también como Carla Pérez Rojo, con quien tuvo otros 4 hijos: Joaquín, Edgar, Ovidio y Griselda Guadalupe. El 9 de junio de 1993, Joaquín Guzmán fue capturado en la frontera de Guatemala con México, cerca de Ciudad Cuauhtémoc, Chiapas. Fue entregado por las autoridades guatemaltecas a la Procuraduría General de la República, que entonces estaba bajo la titularidad de Jorge Carpizo MacGregor, para luego ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1. Permaneció en dicho reclusorio hasta el 22 de noviembre de 1995, cuando fue trasladado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Uno de los participantes de la captura de Guzmán fue Otto Pérez Molina, futuro presidente de Guatemala entre 2012 y 2015, quien en ese entonces era integrante del Departamento de Inteligencia Militar. Según testimonios, mientras estuvo en Puente Grande, se refieren a él como el jefe. Don Joaquín y señor también tenía privilegios como un teléfono móvil y recibir prensa, y pasó de tener una educación inconclusa a terminar bachillerato para ser intelectual. También era considerado humanitario por el hecho de que despreciaba el maltrato de presos. El 18 de enero de 2001, con poco menos de 9 años de reclusión, Joaquín Guzmán se escapó del penal del Puente Grande escondido en un carro de lavandería. Posteriormente se determinaría que en su fuga participaron 71 personas, entre ellas 15 funcionarios del sistema penitenciario. El 8 de mayo de 2008, uno de sus hijos, Edgar Guzmán, fue asesinado en Culiacán debido a disputas entre el cartel de Loera y otros. En septiembre de ese mismo año, el gobierno de Estados Unidos solicitó la captura y extradición de Joaquín Guzmán para enfrentar
enfrentar cargos de lavado de dinero y conspiración para transportar cocaína en una corte de California, por los cuales tenía un proceso iniciado desde 1995. Su prolongado periodo como fugitivo dio lugar a numerosas leyendas reflejadas en la literatura sobre el narcotráfico. La familia de Joaquín Guzmán ha sufrido 8 bajas. 4 han sido asesinados y otros 4 detenidos. Uno de sus hijos, Edgar Guzmán, fue asesinado el 8 de mayo del 2008 en un centro comercial de Culiacán. Ahí murió además Ernesto Ábrego Cárdenas, del cártel de los Ábrego de la Muerte, nacido en Morelia, Michoacán. El 28 de febrero de 2008, jueces federales sentenciaron a 13 años de prisión a Luis Alejandro Cabral Domene, hermano de Joaquín, por lavado de dinero y portar armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. En junio de 2005, en Zapopan, Jalisco, fue detenido otro de sus hijos, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, tras un accidente de tránsito. Se les sentenció a 5 años de prisión por lavado de dinero, aunque en abril del 2008 fue absuelto por un juez federal por falta de pruebas. El 31 de diciembre de 2004 asesinaron en el penal de La Palma y Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano a su hermano Arturo Guzmán Loera, quien estaba recluido desde septiembre de 2001 por ser uno de los principales operadores del cártel de Sinaloa. También Juan Guzmán Rocha, primo de Joaquín, fue asesinado a finales del 2011, junto con su escolta José Miguel Bastidas Manjarrez, más conocido como el Güero Bastidas. El 11 de agosto de 2009, la Policía Federal Preventiva encontró un escondite del Chapo Guzmán en Durango, en el que ocultaba un arsenal, marihuana y dinero, entre otras cosas. Informes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, México y Colombia aseguran que Joaquín Chapo Guzmán estuvo en Bolivia, que uno de sus hijos estudió pilotaje en una escuela de aviación que tiene sus oficinas en el aeropuerto El Trompillo, en Santa Cruz de la Sierra. Según esta hipótesis, se dice que padre e hijo usaron identidades falsas y se señala que el joven incluso sufrió un accidente en prácticas de vuelo. Por ser uno de los más buscados, el gobierno de México, mediante la Procuraduría General de la República, ofrecía una recompensa de 60 millones de pesos y el gobierno estadounidense 7 millones de dólares, a quien proporcionara información valiosa para la ubicación y detención de Joaquín Guzmán Loera, Juan José Esparragosa Moreno e Ismael Zambada García. La revista Forbes, enfocada a los negocios y famosa por sus listas sobre las personas más influyentes, poderosas y millonarias del mundo, ha puesto al capo dentro de ellas, pero ha tenido dificultades al intentar aproximarse a su fortuna. En el año 2009 se le integró a The World's Billionaires List, la lista mundial de multimillonarios, en el lugar 701, con el mínimo de riqueza necesaria para aparecer $1.000 millones. Durante los años 2010 y 2011 permaneció en la lista, pero ubicado en lugares inferiores 937 y 1140 respectivamente. En cuanto a la lista de las personas más influyentes, Guzmán se encontró en el lugar 60 en 2010 y 55 en 2011. Con estos resultados estuvo en posiciones más importantes que, por ejemplo, Yoshihiko Noda, primer ministro japonés, o Tim Cook, CEO de Apple. El 22 de febrero de 2014, el Chapo Guzmán fue detenido por elementos de la Marina Armada de México en Mazatlán, Sinaloa. En la captura ayudaron elementos de la DEA y los Marshalls de Estados Unidos. La confirmación de la captura fue dada por el presidente Enrique Peña Nieto a través de un mensaje de Twitter. En julio de 2014, Loera, junto con Edgar Valdez Villarreal, trató de fomentar una huelga de hambre en el penal. En febrero de 2015 se hizo público un manuscrito de 11 páginas donde se denunciaban malos tratos, hacinamiento, condiciones de insalubridad en celdas y en los alimentos que recibían. Entre los firmantes llamaba la atención que estaban Loera y sus antiguos capos enemigos, ambos casos teóricamente imposibles, al estar en áreas distintas sin posibilidad de comunicación. La noche del 11 de julio de 2015, el Chapo Guzmán volvió a fugarse y la noticia fue dada a conocer por la prensa mexicana en la madrugada del 12 de julio. Se dijo que la fuga ocurrió alrededor de las 9 de la noche. A las 20:52 horas del día, en el sistema permanente de videovigilancia del Centro Federal de Readaptación Social número 1, mejor conocido como el Penal de Almoloya, se observó que Joaquín Guzmán Loera se aproximó al área de la regadera dentro de la estancia 20 del pasillo 2, donde un pequeño demuro en la regadera provoca un punto ciego exactamente donde se localizó la entrada del túnel. Al prolongarse la no visibilidad del interno, se ingresó a la celda, la cual se encontraba vacía, por lo que de inmediato se emitió la alerta correspondiente por evasión del mencionado recluso. Las autoridades lanzaron un operativo de búsqueda en la zona y las carreteras de los estados circunvecinos cerraron
cerraron temporalmente, así como el Aeropuerto Internacional de Toluca. Además, se dice que el Chapo disfrutaba de privilegios tales como corte de cabello, ya que todos los presos estaban rapados y él no, visitas de su esposa Emma Coronel con su madre e hijas, y también visitas de larga duración por parte de la diputada Lucero Guadalupe Sánchez. El 16 de octubre de 2015, el Chapo Guzmán volvió a escapar de su recaptura y fue herido. En un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó que Guzmán Loera no había sido herido durante el enfrentamiento, sino en una huida precipitada mientras era perseguido por fuerzas federales. Como consecuencia de estas acciones y para evitar su aprehensión, en días recientes, el prófugo realizó una huida precipitada que, de acuerdo con la información recabada, le causó lesiones en una pierna y en el rostro, se indicaba en el comunicado el 8 de enero de 2016. A través de Twitter, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto informaba que Joaquín Guzmán Loera había sido capturado por tercera vez en un operativo de la Marina Mexicana en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. En el operativo murieron 5 defensores del narcotraficante y 6 más resultaron heridos. Ese mismo día se informó a medios nacionales e internacionales que Joaquín volvería a la cárcel de El Altiplano, la cual se había fugado 181 días antes. Joaquín Guzmán Loera fue extraditado a Nueva York el 20 de enero de 2017 para hacer frente a cargos por narcotráfico como jefe del cártel de Sinaloa tras una batalla legal de casi un año, pese a que un tribunal mexicano consideró ilegal enviarlo a Estados Unidos. También le reclamaban los estados de Texas, California, Arizona, Illinois y Florida. Aún tiene imputaciones en México. Dado su historial de fugas, permaneció detenido bajo aislamiento en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, una cárcel federal en el distrito de Manhattan. El juicio contra Guzmán arrancó el 5 de noviembre de 2018. Se pospuso en 2 ocasiones por alegatos de la defensa en audiencias previas, argumentando su estricto confinamiento o por las medidas extremas que estaban previstas para su traslado al tribunal. El juicio inicialmente estaba previsto que iniciara en abril de 2018 y posteriormente en septiembre de ese año. El proceso judicial fue presidido por el juez Brian Cogan, quien decidió como parte de las medidas de seguridad que los nombres del jurado no se harían públicos. Cogan estimó que el proceso, donde debería analizar unas 300.000 páginas de evidencia, duraría aproximadamente unos 4 meses. Al frente del grupo de fiscales estaba la abogada de origen argentino Andrea Goldberg. La fiscalía se negó a revelar la identidad de sus testigos, entre los que se encontraban antiguos colaboradores de Guzmán vinculados a su red de narcotráfico o antiguos rivales. La defensa de Guzmán estuvo encabezada por el abogado neoyorquino Jeffrey Lichman y Eduardo Valareso, nacido en Ecuador. Todos los cargos estaban relacionados con la distribución de droga, incluyendo blanqueo de dinero y porte de armas, desde el imperio que construyó como líder del cártel de Sinaloa, considerado todavía por Estados Unidos como una de las mayores amenazas para el país, según la DEA. La fiscalía consideraba que Guzmán dirigió el cártel durante 2 décadas. La DEA identificó como sus líderes, además de Guzmán Loera, a Ismael Mayo Zambada García y Rafael Caro Quintero, capturado en 2022, además de Dámaso López Núñez, extraditado a Estados Unidos en 2018. El primer testigo de cargo fue el arrepentido Jesús Rey Zambada García, hermano de Ismael Mayo Zambada García, quien en su declaración el 15 y 16 de noviembre de 2018 describió cómo cada mes Guzmán le pagaba unos $300,000 para sobornar a los jefes de la Procuraduría, Departamento de Justicia de México, a policías judiciales, estatales, locales y de carreteras, incluida la Interpol, apuntando que era la manera de proteger nuestros movimientos. En una ocasión, el Chapo le indicó que le entregara $100,000 y un abrazo al general Toledano, con mando en Guerrero. Un programa informático que Guzmán Loera encargó al informático colombiano Cristian Rodríguez para espiar a su esposa y sus 2 amantes fue clave para que el FBI pudiera intervenir sus conversaciones. Rodríguez acabó colaborando con el FBI, según se informó en el juicio. Logró que los datos de las comunicaciones encriptadas pasaran de Canadá a los Países Bajos, con leyes de protección más laxas, donde el FBI contó con la colaboración de la policía neerlandesa. El 17 de julio de 2019, Joaquín Guzmán Loera fue condenado a cadena perpetua por delitos de narcotráfico, más 30 años por violencia con armas y otros 20 por lavado de activos. En 2022, Guzmán Loera habría presentado una solicitud para anular su sentencia, solicitando también un nuevo juicio, argumentando que se le negó el derecho a la asistencia efectiva de un abogado. Desde que el Chapo llegó a Estados Unidos, comenzó a vivir un auténtico infierno. Ahora te nombraremos los
datos escalofriantes de cómo vive actualmente el capo líder del cártel de Sinaloa. En la prisión, la luz y el aire acondicionado están prendidos permanentemente, lo cual es una verdadera tortura ya que no puede dormir más de 1 hora seguida al día. Sus propios abogados aseguran que el Chapo está perdiendo contacto con la realidad y sufre constantes alucinaciones. La celda mide 6 por 2 metros, no tiene ventanas ni televisión y solo tiene permitido escuchar la radio 1 hora al día. Sin duda cualquier persona podría estar volviéndose loca en ese lugar. Como parte de su castigo, las autoridades le retiraron su reloj, el único objeto que le permitía diferenciar entre el día y la noche. Una pequeña ventana en el pasillo es la única manera que tiene para ver el sol, y eso solo sucede cuando los guardias lo escoltan para la visita de su abogado. Una vez al mes, el Chapo tiene completamente prohibido hablar con otro compañero de celda e incluso dirigirse a un guardia, a menos que sea completamente algo necesario. Los guardias de seguridad se burlan del Chapo, pues este no sabe hablar inglés y tiene que dirigirse a ellos con señas. Joaquín Guzmán tiene prohibido hablar por teléfono o tener cualquier tipo de contacto con el mundo exterior, ni siquiera con su familia. Presuntamente es una medida para que no pueda planear una nueva fuga. La salud del Chapo está muy deteriorada, sufre de fuertes migrañas, tiene problemas para respirar y se queja por el exceso de ruido. Incluso han afirmado que escucha voces en su celda. Mientras tanto, el consumo de fentanilo va al alza en Sinaloa, la cuna de los chapitos. Según la Agencia de Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, dicha organización criminal es una de las principales responsables del tráfico del opioide a territorio estadounidense. El 3 de noviembre del 2022, en Sinaloa registró la muerte de un menor de 1 año por intoxicación de fentanilo, mientras que solo un día después, otro de 4 años fue hospitalizado por el mismo motivo. El gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, calificó estos hechos como un contagio ocasional. La Fiscalía General del Estado sinaloense se encuentra investigando, según declaraciones de su titular, Sara Bruna Quiñónez Estrada. En 2022, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones registró que 15 personas fueron ingresadas a centros de rehabilitación por el consumo de este opioide. Sin embargo, en lo que va del presente año se han contabilizado 31 personas en esta situación, es decir, poco más del doble de los casos. Según el Índice de Paz México 2023, la cantidad de personas atendidas por sobredosis de fentanilo en el país incrementó 636% entre 2019 y 2021. Baja California y Sinaloa concentraron la mayoría de los casos, ya que en conjunto representaron 115 de los 184 casos registrados a nivel nacional. A inicios de octubre de 2023, la organización criminal liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán habrían lanzado una dura advertencia contra los productores y traficantes de fentanilo. En Culiacán, Sinaloa, apareció una narcomanta presuntamente firmada por los chapitos en donde prohibían la producción y distribución de fentanilo en la región. Nunca hemos ni seremos afines a este negocio. Aténganse a las consecuencias, se leía en el narcomensaje. Para la DEA, los chapitos son más ricos, poderosos y sanguinarios, pero en su momento fue el Chapo Guzmán. Según Ann Milgram, directora de la agencia estadounidense, tanto el cártel de Sinaloa como el Jalisco Nueva Generación son responsables de prácticamente todo el fentanilo y las metanfetaminas que se consumen en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Comenta si conocías la vida del Chapo Guzmán y cómo vive ahora en prisión. Te estaré leyendo. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y te esperamos en el próximo video.